Imagina lo que significa ser tan profundamente amado por Jesús, que llegas a ser conocido como aquel discípulo a quien Él amaba de forma especial. Un joven, impulsivo y apasionado, que en la cena más emblemática de la historia apoyó su cabeza sobre el pecho del Salvador, compartiendo con Él un momento de intimidad inigualable. El único de los apóstoles que no huyó en la hora más oscura, que se mantuvo firme mientras los demás desaparecían entre las sombras. Un hombre que no solo vivió al lado del Mesías, sino que más adelante escribiría algunas de las páginas más conmovedoras sobre el amor divino y que recibiría visiones proféticas sobre el destino final de la humanidad que aún hoy nos estremecen. Estamos hablando de Juan, un hombre que pasó de ser un hijo del trueno, con un carácter impetuoso, a ser reconocido como el apóstol del amor. Su historia no es solo un relato antiguo, es una muestra poderosa del efecto transformador que tiene el encuentro con Cristo. Te invito a recorrer conmigo este camino lleno de emoción y significado, porque lo que vivió Juan puede inspirarte a mirar tu vida desde una nueva perspectiva. En aquellas mañanas doradas sobre las colinas de Galilea, cuando el sol apenas tocaba las aguas del lago de Genesaret, Juan se preparaba para una jornada más como pescador, junto a su hermano mayor, Santiago. Las manos de Juan, endurecidas por años de labor en el mar, manejaban las redes con una habilidad adquirida a través del esfuerzo diario. Su mirada, tan profunda como el propio lago que conocía desde niño, se perdía en el horizonte en busca de señales de pesca. La brisa marina jugaba con su cabello oscuro y su rostro bronceado por el sol reflejaba una juventud vigorosa, probablemente aún en los albores de sus 20 años. Pero detrás de esa rutina diaria se escondía una mente inquieta, un alma con sed de algo más que peces y redes. En su corazón vibraba una búsqueda espiritual que lo distinguía de otros pescadores. Juan había nacido en Betsaida, un pequeño poblado a orillas del mar de Galilea, dentro de una familia que gozaba de cierto bienestar económico para la época. Su padre, Zebedeo, era propietario de varias embarcaciones y contaba con empleados a su servicio, lo cual no era común. Su madre, Salomé, una mujer piadosa y de fe firme, había sembrado en sus hijos una devoción profunda por las Escrituras y una expectativa ferviente de la llegada del Mesías. Esa misma madre, tiempo después, seguiría a Jesús con la misma entrega y se mantendría cerca incluso en los momentos más dolorosos de su pasión, modelando así una fe que sin duda marcó profundamente la vida de sus hijos. Mientras Juan y Santiago estaban inmersos en sus labores cotidianas, no imaginaban que algo extraordinario estaba por suceder, algo que alteraría completamente el rumbo de sus vidas. Juan, aunque joven, ya mostraba una personalidad intensa, marcada por emociones fuertes y una pasión que lo llevaría a ser apodado, junto a su hermano, como Boanerges, es decir, hijos del trueno. No obstante, también poseía una capacidad especial para amar profundamente y para contemplar lo invisible, cualidades que se harían más evidentes con el tiempo. Aunque era el más joven entre los hermanos, había en él una percepción aguda para lo trascendental, una sensibilidad que lo hacía destacar incluso en su propio hogar. En aquellos días se hablaba con fervor de un hombre llamado Juan el Bautista,
un predicador austero que proclamaba la llegada inminente del reino de Dios. Su mensaje no pasaba desapercibido y su voz retumbaba como eco en los corazones que anhelaban redención. Fue así como Juan, junto con Andrés, el hermano de Simón Pedro, decidió dejar por un tiempo las redes para escuchar al profeta que hablaba desde el desierto. El encuentro con el Bautista fue decisivo. Las palabras que oía despertaban en Juan un hambre espiritual aún más intensa, y pronto se convirtió en su seguidor. Sin saberlo, aquel camino lo conduciría directamente al encuentro más importante de su vida. Conocer a Jesús de Nazaret. Fue mientras seguía al Bautista que Juan presenció una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. Al ver a Jesús pasar, el Bautista lo señaló y proclamó: «Ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Esta frase, pronunciada con convicción, impactó a Juan de una manera que ninguna otra enseñanza lo había hecho antes. Junto con Andrés, comenzó a seguir discretamente a Jesús. Al notar su presencia, el maestro se volvió y les preguntó: «¿Qué buscan?». Aquella pregunta, tan simple en apariencia, era en realidad un llamado a lo más profundo del alma. ¿Qué buscaba Juan? ¿Sabiduría? ¿Un propósito? ¿La verdad? La respuesta fue otra pregunta: «Rabí, ¿dónde vives?». Y Jesús, con una serenidad que solo él podía transmitir, les dijo: «Vengan y lo verán». Esa invitación no fue solo a conocer su morada, sino a entrar en una nueva dimensión de vida. Ese primer encuentro con Jesús fue tan significativo para Juan que incluso décadas después, al escribir su Evangelio, recordó con exactitud la hora en que sucedió. No, era solo un dato. Era el instante en que su alma encontró el sentido que tanto había buscado. Tras ese día, aunque volvió por un tiempo a su trabajo como pescador, su mente ya no estaba anclada en las redes, sino en las palabras de aquel hombre que había tocado su corazón. Poco tiempo después, Jesús volvió a pasar por la orilla del lago. Al ver a Juan y Santiago en plena faena con su padre, los llamó directamente: «Síganme, y los haré pescadores de personas». La respuesta de ambos fue inmediata. Dejaron atrás su barca, a su padre y todo lo que conocían, para seguir a quien transformaría por completo su existencia. Juan no podía prever en ese momento todo lo que vendría, que sería llamado el discípulo amado, que compartiría momentos únicos con Jesús, que sería testigo de su gloria y de su sufrimiento, que presenciaría la resurrección, que escribiría un evangelio cargado de misticismo y profundidad espiritual. 3 cartas llenas de sabiduría pastoral y una visión apocalíptica que aún hoy nos sigue conmoviendo. Los primeros pasos junto a Jesús fueron como entrar en un mundo nuevo, caminar por los caminos polvorientos de Galilea, observar sus milagros, escuchar su forma de hablarle a cada persona, sin importar su condición social. Era como si la vida cobrara un nuevo significado. Juan absorbía cada palabra con la sed de quien encuentra un manantial en medio del desierto. Su juventud le daba una apertura especial para recibir la revolución espiritual que Jesús venía a traer. Pronto quedó claro que Juan, junto con Pedro y su hermano Santiago, formaba parte del círculo más cercano de Jesús. Fueron ellos quienes lo acompañaron en momentos trascendentales,
como cuando devolvió la vida a la hija de Jairo, cuando se transfiguró en lo alto de un monte, o cuando sudó sangre en la angustia del huerto de Getsemaní. Esa cercanía le permitió conocer no solo al Maestro que obraba milagros, sino también al hombre que sufría y amaba profundamente. La conexión entre Jesús y Juan fue creciendo con el tiempo. El joven discípulo, con su alma leal y amorosa, desarrolló una relación íntima con Jesús. No se trataba de favoritismo, sino de una comprensión profunda del amor que Cristo tenía por él, y de cómo ese amor redefinía su identidad y su llamado. Pero el camino no fue perfecto ni lineal. Juan también tuvo que enfrentar sus propios errores y debilidades. Su carácter explosivo quedó en evidencia más de una vez, como cuando quiso invocar fuego del cielo contra una aldea samaritana que no recibió a Jesús, o cuando, junto a su hermano, pidió los primeros lugares en el reino. En cada ocasión, Jesús lo corrigió con ternura, enseñándole que la verdadera grandeza está en servir, no en dominar. Poco a poco, esas enseñanzas fueron moldeando su corazón, transformando su ímpetu en compasión y su orgullo en humildad. A medida que el mensaje de Jesús ganaba fuerza, también lo hacía la oposición. Juan fue testigo de cómo algunos líderes religiosos rechazaban al Maestro con creciente hostilidad, mientras que las multitudes fluctuaban entre la admiración y el abandono. Cuando muchos dejaron de seguirlo por la dificultad de sus enseñanzas, Jesús preguntó a sus 12, ¿también ustedes quieren irse? Pedro respondió por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan, en silencio, sintió que esas palabras expresaban exactamente lo que él sentía. Con el tiempo, Juan sería capaz de expresar esta experiencia con frases que marcarían la historia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús empezó a hablar abiertamente de su muerte, Juan, como los demás, luchó por entenderlo. Las expectativas de un Mesías guerrero no coincidían con la realidad de un Salvador sufriente. Pero la transfiguración, donde Jesús habló con Moisés y Elías sobre su partida, comenzó a preparar a Juan para lo que estaba por venir. La entrada triunfal en Jerusalén pareció confirmar las esperanzas de un reino terrenal, pero la situación cambió rápidamente. Juan fue testigo de los últimos actos públicos de Jesús: la purificación del templo, los enfrentamientos con los líderes religiosos, las parábolas finales, las predicciones sobre el fin. Todo quedó impreso en su memoria como una tinta indeleble que luego plasmaría en sus escritos. La última cena marcó un momento de máxima cercanía entre Jesús y Juan. Fue él quien, recostado junto al Maestro, le preguntó en voz baja quién sería el traidor. Este gesto no solo refleja su lugar especial en el corazón de Jesús, sino también la confianza entre ambos. Luego de la cena, en el huerto, Juan fue uno de los pocos que acompañaron a Jesús en su hora de angustia. Aunque el miedo lo venció y durmió, y luego huyó con los demás cuando Jesús fue arrestado, Juan no se quedó lejos. Se las arregló para entrar en el patio del sumo sacerdote y presenciar el juicio, y más tarde fue el único apóstol presente al pie de la cruz. Junto a María, la madre de Jesús, vio de cerca el dolor, la humillación
la entrega total de quien lo había amado como nadie antes. A pesar del dolor que atravesaba Jesús en la cruz, su mirada seguía llena de compasión. No pensaba en sí mismo, sino en quienes quedaban atrás. En medio del sufrimiento, vio a su madre y a su discípulo amado, Juan, y les confió un vínculo nuevo. A María le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese instante, Juan la acogió como suya. Este acto silencioso revelaba no solo el profundo amor de Jesús, sino también la confianza absoluta que tenía en Juan, el único discípulo que permanecía allí, firme, sin huir. Mientras otros habían escapado, Juan se mantuvo, no porque no sintiera miedo, sino porque su amor superaba al temor. Años después, esa enseñanza quedaría grabada en sus escritos. El perfecto amor echa fuera el temor. Juan fue testigo de cada instante final. Escuchó las últimas palabras de su maestro, presenció su último aliento y observó cómo un soldado atravesó su costado, de donde brotaron sangre y agua. Este detalle, aparentemente pequeño, quedó profundamente grabado en su memoria. Él mismo, como testigo ocular, escribiría: «El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero». Tras la muerte de Jesús, Juan probablemente acompañó a José de Arimatea y a Nicodemo en el apurado entierro, antes de que comenzara el sábado. La oscuridad de la pérdida se cernió sobre todos. A pesar de las promesas de resurrección, la tristeza pesaba demasiado. El sábado fue un día de silencio y confusión. Pero el amanecer del domingo trajo algo inesperado. María Magdalena llegó con una noticia desconcertante: el cuerpo no estaba. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan, más joven, llegó primero, pero esperó a la entrada. Cuando Pedro entró, él lo siguió. Vio los lienzos y el sudario, y algo se encendió en su interior. No había visto aún a Jesús resucitado, pero creyó. Ese mismo día, por la tarde, mientras los discípulos estaban encerrados, temerosos, Jesús se presentó en medio de ellos. Juan lo vio con sus propios ojos. Reconoció las heridas, escuchó su voz y sintió la paz que solo Él podía dar. «Recibid el Espíritu Santo», dijo Jesús al soplar sobre ellos. Una semana más tarde, Juan también fue testigo del momento en que Tomás, que había dudado, tocó al resucitado y creyó. Luego, en Galilea, ocurrió algo más: una pesca milagrosa, un desayuno junto al mar y una conversación profunda entre Jesús y Pedro. Fue allí cuando Pedro, viendo que Juan lo seguía, preguntó: «Señor, ¿y este qué?». Jesús respondió con una frase enigmática: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Estas palabras dieron origen a rumores de que Juan no moriría, y él mismo se encargó de aclararlo tiempo después. Juan estuvo presente también en el momento en que Jesús ascendió a los cielos. Luego regresó con los demás a Jerusalén, donde junto a María y los otros discípulos esperó en oración. 10 días más tarde, la promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió como fuego en Pentecostés, y Juan, lleno de poder, se convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva, junto a Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Pasaron los años.
la persecución se intensificó. Jerusalén fue destruida y Juan, según la tradición, se trasladó a Éfeso. Allí se convirtió en pastor y guía de las iglesias de Asia Menor. Su influencia se extendió a discípulos como Policarpo, quien más tarde testificaría sobre su maestro. Fue probablemente en Éfeso donde Juan escribió su Evangelio. A diferencia de los sinópticos, su relato no repite los hechos, sino que revela el significado más profundo de la vida y obra de Jesús. Desde el primer versículo proclama: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En su Evangelio, Juan presenta 7 señales de Jesús, seleccionadas para demostrar su divinidad. Sus discursos son largos, íntimos y cargados de revelación. Jesús es el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Juan no escribe como un simple cronista, escribe como quien ha vivido lo que narra, como quien ha escuchado la voz que ahora transmite. También escribió 3 cartas. En ellas combatió herejías que negaban la humanidad o la divinidad de Cristo, en un mundo donde la fe comenzaba a mezclarse con ideas confusas. Juan recordó a los creyentes la esencia: Dios es amor. Y si alguien dice amar a Dios pero odia a su hermano, miente. La autenticidad de la fe se demuestra en el amor, no en palabras vacías. Durante la persecución del emperador Domiciano, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, aislado pero no olvidado, recibió una visión colosal: el Apocalipsis, mensajes a las 7 iglesias, visiones del juicio, la caída del mal y finalmente una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo. No fue un mensaje de temor, sino de esperanza. A pesar del sufrimiento, Cristo vencerá. Con el tiempo, Juan fue liberado. Bajo el gobierno de Nerva, regresó a Éfeso, donde continuó su labor pastoral hasta su muerte, ya en tiempos del emperador Trajano. Fue el único apóstol que no murió como mártir, aunque las pruebas no le fueron ajenas. Algunas tradiciones afirman que sobrevivió a un intento de ejecución en aceite hirviendo antes de ser exiliado. En sus últimos años, ya anciano, se dice que lo llevaban en andas a las reuniones de la iglesia. Y aunque no podía hablar mucho, repetía siempre lo mismo: hijitos, amaos los unos a los otros. Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple, basta. Esa insistencia en el amor no fue una consigna superficial, fue el fruto de una vida transformada. Juan, que al principio quería gloria y poder, que alguna vez propuso hacer caer fuego del cielo, se convirtió en el apóstol del amor. Lo que cambió su corazón no fue una doctrina, sino una experiencia: saberse amado por Jesús. Juan nunca dice su nombre en su Evangelio. Se refiere a sí mismo simplemente como el discípulo a quien Jesús amaba. No por orgullo, sino porque esa verdad definía toda su existencia. Para él, ser amado por Jesús era su identidad más profunda. Sus escritos no solo transmiten enseñanzas, transmiten vida. Mientras que Pablo explica la fe en términos jurídicos, Juan habla de relación, de comunión, de conocer a Dios como quien conoce a un amigo. Presenta a Jesús
no solo como Salvador, sino como el Verbo eterno que se hizo carne para habitar entre nosotros, como la luz que disipa las tinieblas, como el Dios que nos llama a amarnos como Él nos amó. El legado de Juan ha trascendido siglos. Inspiró a santos, a teólogos, a artistas y a creyentes anónimos. Su evangelio, profundo y contemplativo, sigue siendo un faro para quienes buscan no solo saber sobre Jesús, sino conocerlo. Su insistencia en que el amor es la esencia de la fe ha sido una corrección necesaria cuando la religión ha caído en ritualismos vacíos o en dogmas sin compasión. En sus cartas, Juan escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, eso os anunciamos. No habló de oídas, habló desde la experiencia. Su testimonio tiene la frescura de quien ha tocado el cielo con las manos. Juan comenzó como un joven impetuoso, un hijo del trueno. Terminó como un anciano sabio, símbolo del águila que vuela alto y ve desde lo alto las verdades profundas. Aquel que quería sentarse a la derecha de Jesús, aprendió a recostar su cabeza sobre su pecho. Aquel que alguna vez soñó con poder, terminó proclamando que todo empieza y termina en el amor. Aquel hombre que alguna vez quiso invocar fuego del cielo sobre los samaritanos, terminó escribiendo algunas de las palabras más dulces y poderosas sobre el amor divino. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Así, el discípulo que al principio fue impulsivo y apasionado, se convirtió en el apóstol del amor, el que comprendió que amar no es una opción, sino una respuesta al amor que Dios ya nos ha dado. En Juan descubrimos el verdadero significado de ser discípulo. No es solo aprender de Jesús o seguir sus pasos, es dejarse moldear por su amor, hasta que ese amor transforme completamente quiénes somos y cómo vivimos. Como él mismo escribió, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Juan no solo predicaba, vivía lo que decía. Su testimonio aún resuena, como el eco de un amor que no retrocede ni siquiera ante la cruz. Y es que, cuando muchos huyeron, Juan permaneció, estuvo allí, junto a María, al pie del madero. Su lealtad no fue de palabra, sino de presencia. No se definía por sus logros o posición, sino por una sola verdad. Él era amado por Jesús, y esa certeza lo cambió todo. Pasó de ser un joven ambicioso a un anciano sabio, cuyas cartas siguen enseñando a millones. Su famosa frase, «Porque de tal manera amó Dios al mundo», sigue siendo el centro del mensaje cristiano, y su visión del Cristo resucitado en el Apocalipsis sigue inspirando esperanza en medio de las pruebas. Juan nos dejó gemas espirituales que han atravesado los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. El que permanece en amor, permanece en Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cada una de estas frases brota no solo del intelecto, sino de un corazón completamente rendido a Dios. Ya en sus últimos años, debilitado físicamente, Juan repetía incansablemente una sola frase en las reuniones de la iglesia: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Le preguntaban por qué siempre decía lo mismo. Su respuesta era simple y profunda:
porque es el mandamiento del Señor, y si solo eso se cumpliera, sería suficiente. Para él, el amor no era un sentimiento pasajero, ni un concepto romántico. Era el fundamento de la vida cristiana, porque si Dios es amor, entonces amar es vivir en Dios. El amor, enseñaba Juan, no era solo una virtud entre muchas, era la señal definitiva de que alguien verdaderamente ha conocido a Cristo. Según la tradición, Juan murió en Éfeso durante Tisesta, el reinado de Trajano, cerca del año 100, siendo posiblemente el último de los apóstoles originales. Con su muerte se cerró la era apostólica, pero sus palabras, inspiradas por el Espíritu, permanecen, y su legado se convirtió en faro para generaciones enteras. Su evangelio no es solo narración, es contemplación. Presenta a Jesús no solo como un maestro o un profeta, sino como el Verbo eterno hecho carne. Sus epístolas, centradas en el amor, han rescatado a la Iglesia una y otra vez del peligro de una fe vacía y ritualista. Y el Apocalipsis, con sus visiones y símbolos, ha sido un ancla de esperanza para los perseguidos y afligidos. Las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis son un ejemplo del corazón pastoral de Juan. No escribe desde la distancia, sino desde la cercanía. Conoce sus luchas, sus caídas, sus fortalezas. A Éfeso le dice: «Has dejado tu primer amor». A Esmirna, que sufre: «Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida». A la Odisea, tibia y complaciente: «Estoy a la puerta y llamo». Sus palabras son como una espada y un bálsamo. Corrigen, pero también restauran. El resto del Apocalipsis despliega un panorama grandioso. Visiones que nos llevan desde el caos de la tierra hasta el trono celestial. Aunque el mal parezca reinar, Juan proclama con firmeza: «Cristo es el Señor de la historia». «Sí, vengo pronto», escribe al final, y termina con un clamor que ha sido la oración de los siglos: «Amén. Ven, Señor Jesús». Juan inició su camino siendo un pescador con aspiraciones terrenales, pero su andar lo llevó mucho más lejos de lo que imaginaba. De las aguas del mar de Galilea a las visiones celestiales en Patmos. Su historia nos enseña que todos comenzamos con ideas limitadas, pero si caminamos con Jesús, nuestra vida puede transformarse más allá de lo que soñamos. El cristianismo, nos recuerda Juan, no se trata primero de dogmas ni de reglas. Aunque la verdad y la ética son esenciales, el centro es una relación, una amistad profunda, personal, transformadora con Jesús. Esa relación cambia todo, nuestra manera de ver, de vivir, de amar. Lo más asombroso es que Dios no elimina nuestra personalidad cuando nos llama, la redime. Juan, el hijo del trueno, no dejó de ser apasionado. Pero su pasión ya no buscaba venganza, sino redención. Su intensidad no invocaba destrucción, sino vida. Fue el mismo fuego, pero purificado, y eso nos da esperanza. No necesitamos convertirnos en otra persona para seguir a Dios. Él toma lo que somos, con nuestras debilidades, talentos y temperamentos, y lo transforma para su gloria. Lo que antes era obstáculo puede convertirse en instrumento. A diferencia de Pablo, cuya conversión fue repentina, Juan caminó con Jesús desde joven hasta la vejez. Su vida no fue una carrera corta y brillante, sino un recorrido largo,
fiel y constante. Enseñó, cuidó, escribió, animó, corrigió. Aún exiliado, seguía sirviendo. Su ejemplo es un llamado en tiempos donde todo se valora por lo inmediato. Juan nos dice que el verdadero discipulado es un compromiso de toda la vida. No se trata de momentos de fervor esporádico, sino de fidelidad diaria, incluso cuando nadie ve. Compararlo con Pedro es también revelador. Ambos fueron íntimos de Jesús, pero distintos. Pedro, el líder audaz. Juan, el contemplativo profundo. Uno predicó a multitudes, el otro escribió para generaciones, y ambos fueron usados poderosamente, porque en la Iglesia hay espacio para todos los temperamentos cuando hay entrega a Cristo. Y finalmente, no podemos olvidar el vínculo especial entre Juan y María. Jesús, en su agonía, los unió. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, Juan la recibió en su casa. Ese acto nos habla de confianza, ternura y responsabilidad. Jesús le confió lo más preciado que tenía, su madre. Se cree que después de la muerte de Jesús, María vivió bajo el cuidado del apóstol Juan, primero en Jerusalén y más tarde, según algunas tradiciones, en Éfeso. Si esto fue así, Juan habría tenido acceso privilegiado a los relatos más íntimos sobre la infancia y los primeros años del Salvador, narrados directamente por su madre. Esta cercanía le habría permitido comprender de forma única la dimensión humana y divina de Jesús desde sus primeros días. A lo largo de su vida, Juan fue testigo del crecimiento imparable de la comunidad cristiana. Vio cómo aquel pequeño grupo, que temblaba de miedo en el aposento alto tras la ascensión del Señor, se transformó en un movimiento expansivo que atravesó las fronteras de Jerusalén, alcanzó Asia Menor, Egipto, Grecia y llegó hasta los rincones del Imperio Romano. Fue partícipe de una transformación histórica, el paso de una secta judía a una fe global abierta a todos los pueblos. Desde los primeros dilemas sobre cómo recibir a los gentiles, hasta el surgimiento de una identidad cristiana independiente del judaísmo, Juan presenció cómo las palabras de Jesús se cumplían ante sus ojos. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En medio de persecuciones, divisiones internas y desafíos teológicos, el Espíritu Santo seguía guiando a la iglesia, y Juan fue testigo fiel de esa dirección sobrenatural. A lo largo de su vida, seguramente se encontró con figuras clave del cristianismo primitivo. Aunque no se registra un diálogo directo entre él y Pablo, es probable que se conocieran. En Gálatas, Pablo habla de haber recibido la aprobación de quienes eran considerados columnas en Jerusalén, entre ellos Juan. Es fascinante imaginar lo que pudo surgir de una conversación entre estos dos titanes del cristianismo. Uno, apóstol por vocación celestial. El otro, testigo desde el inicio de la vida terrenal del Salvador. Juan también pudo haber conocido a evangelistas como Marcos y Lucas. Probablemente ya había leído sus relatos antes de redactar el suyo, lo cual podría explicar por qué su evangelio toma una dirección completamente distinta, profundizando en el significado espiritual de las palabras y acciones de Jesús. En Éfeso, donde según la tradición vivió sus últimos años,
Tuvo como discípulo a Policarpo, quien sería mentor de Ireneo, dando origen a una transmisión directa del mensaje apostólico. En su vejez, Juan se convirtió en una figura venerada por su conexión directa con Jesús. Para muchos creyentes, él era un puente viviente hacia aquellos días gloriosos en Galilea y Judea. Su testimonio no se basaba en lo que había oído decir, sino en lo que había contemplado con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Su presencia era una encarnación de la memoria viva de Cristo. Se puede imaginar a Juan narrando una y otra vez los momentos compartidos con Jesús, no por deber, sino por la alegría de revivirlos, de hacer que el Maestro estuviera presente en cada palabra pronunciada. Y mientras compartía esas historias, sin duda las acompañaba de reflexiones y enseñanzas para la vida cristiana. Tal como se refleja en sus cartas, su mensaje estaba impregnado de un llamado constante al amor, a la unidad, a la permanencia en Cristo. Permanecer, ese verbo que tanto repite, en griego, menein, y que define su espiritualidad. Para Juan, la vida cristiana no era una serie de actos religiosos o momentos de fervor ocasional, sino una relación continua, como la vid y los pámpanos, que comparten una misma savia. El fruto de esa conexión era el amor, una obediencia que brotaba del corazón, no de la imposición. Esa permanencia no fue solo un concepto teológico para él, fue su forma de vivir. Desde los días en que escuchó por primera vez al Bautista hasta sus últimos años en Éfeso, Juan permaneció. Estuvo junto a Jesús en momentos de gloria, como la transfiguración, y en la hora más oscura de la cruz. Fue activo en la iglesia de Jerusalén y luego pastor en Asia. Conoció la libertad, pero también el destierro, y en todo momento su fe no vaciló. Uno de los momentos más impactantes de su vida fue cuando, junto con Pedro, llegó al sepulcro vacío. Al ver los lienzos cuidadosamente colocados, comprendió lo que otros aún no veían. Jesús había resucitado. Ese instante marcó un antes y un después. Su fe, hasta entonces naciente, encontró una base firme en la evidencia y más tarde en la experiencia directa, cuando vio al Señor resucitado y compartió con Él momentos íntimos como el desayuno en la orilla del mar de Galilea. Estas vivencias dieron forma a su mensaje. Años más tarde, escribiría: «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos». Para Juan, la resurrección no era un evento remoto, era el corazón palpitante de su fe. Confirmaba que Jesús no era solo un maestro o profeta, sino el Verbo eterno, la luz que resplandece en las tinieblas, la vida que vence a la muerte. Y es precisamente la vida, zoé en griego, el concepto que más lo apasionaba. No hablaba de una existencia biológica, sino de la vida plena y eterna que se recibe al creer en el Hijo de Dios. Esta vida, enseñaba, no comenzaba después de la muerte, sino desde el momento mismo de la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, decía, en tiempo presente. No tendrá, tiene. La eternidad comienza aquí y ahora para quien conoce a Dios. ¿Y cómo define esta vida? En su Evangelio recoge las palabras de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer,
no en el sentido de acumular información, sino como se conocen el Padre y el Hijo con intimidad, amor y profundidad. Para Juan, el Evangelio no era una lista de normas, sino una invitación a una relación transformadora con el Dios vivo. Su teología, aunque no usa la palabra Trinidad, la respira en cada línea. Presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu como personas distintas, pero unidas en propósito y esencia. Si Dios es amor, es porque en su misma naturaleza existe una comunión eterna de amor entre las tres personas divinas. Ese amor no surgió al crear el mundo, existía desde siempre, y es ese mismo amor el que ahora se nos ofrece. Tal vez por eso Juan fue conocido como el apóstol del amor, no porque hablara de un amor superficial, sino porque entendió el amor en su profundidad más radical, como la esencia misma de Dios. Se definía como el discípulo a quien Jesús amaba, no por orgullo, sino porque comprendía que ese amor lo transformaba todo, y al final de su vida, su enseñanza podía resumirse en una sola frase: hijitos, amaos los unos a los otros. Fue un mensaje simple, pero capaz de sostener una vida entera. Juan, el joven pescador transformado en anciano, sabio, el hijo del trueno convertido en discípulo del amor, dejó un legado que sigue iluminando a la Iglesia hasta hoy. Sus escritos no solo forman parte del Nuevo Testamento, sino que son faros que guían a los creyentes en tiempos de oscuridad y duda. A través de sus palabras, sigue invitándonos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y vivir en la luz, a caminar en el amor, a esperar confiados el día en que veremos a nuestro Señor cara a cara. Porque para Juan, todo se resumía en esto: permanecer en Cristo y en Él tener vida. La vida de Juan es una poderosa muestra del impacto profundo que puede tener el amor de Cristo en un ser humano. Su transformación, de joven impetuoso y ambicioso a testigo del amor más puro, revela hasta dónde puede llegar la gracia cuando un corazón se rinde completamente al Señor. El mismo Juan, que quería fuego del cielo para destruir a los enemigos de Jesús, terminó siendo el apóstol que nos habló del amor como la mayor evidencia de conocer verdaderamente a Dios. A lo largo de las décadas, enfrentando persecuciones, soledad y oposición, Juan se mantuvo fiel. ¿Qué lo sostuvo? No fue una ideología, no fue una causa, fue una persona, Jesucristo. El amor que conoció en su Maestro fue tan real, tan transformador, que lo acompañó hasta sus últimos días, alimentando su esperanza y guiando cada palabra escrita en sus cartas, en su Evangelio y en su visión profética del Apocalipsis. Y ese mismo amor que lo cambió a él puede cambiarte a ti, en un mundo que vive corriendo detrás de afectos falsos, de conexiones superficiales y de relaciones rotas por el egoísmo. El mensaje de Juan resuena con una urgencia única. Solo el amor de Dios puede llenar el vacío del alma humana. No se trata de un amor sentimental ni pasajero. Es un amor que se entrega, que se sacrifica, que perdona, restaura y transforma desde el corazón hacia afuera. Juan lo dijo con una claridad que todavía conmueve los corazones. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Este amor no espera que seamos dignos,
Este amor toma la iniciativa, nos alcanza en nuestra condición caída y nos eleva. Pero este amor no solo debe ser recibido, también debe ser compartido. Juan no se cansó de repetirlo a quienes pastoreaba con ternura: amaos unos a otros. Él entendía que no hay señal más visible de la autenticidad cristiana que el amor entre creyentes. Ni los grandes discursos, ni los milagros, ni el conocimiento profundo de las Escrituras se comparan al testimonio vivo de una comunidad que ama como Cristo amó. Si pudiera hablarnos hoy, probablemente no daría una nueva revelación. Solo repetiría con dulzura y firmeza esas mismas palabras que tanto marcó en sus escritos: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y con la misma pasión con la que escribió su Evangelio, nos invitaría a creer no como quien repite un dogma, sino como quien abre su alma a una relación personal con el Verbo hecho carne. Porque para Juan, creer no era aceptar una doctrina abstracta, era conocer a una persona, era mirar al Hijo de Dios clavado en una cruz y reconocer en ese acto supremo de entrega la manifestación más pura del amor eterno. Era vivir con una fe que toca el corazón, transforma la mente y redefine el propósito de la vida. Y ese camino de fe, amor y permanencia fue el que Juan recorrió desde su primer encuentro con Jesús a la orilla del Jordán, hasta sus días finales en Éfeso y su exilio en Patmos, donde recibió visiones que aún hoy llenan de esperanza a los creyentes. Su historia no terminó con la muerte. Su historia continúa en la eternidad, en la presencia de aquel a quien amó profundamente. El mensaje de su vida es claro. Todo comienza con un encuentro con Cristo, un encuentro real, aunque invisible. No necesitas haber caminado físicamente junto a Jesús como Juan lo hizo para ser transformado por Él. Lo que se requiere es abrir el corazón, escuchar su llamado, responder con fe y dejarse moldear por el Espíritu Santo. Y al igual que Juan, tú también puedes encontrar tu identidad más verdadera, no en lo que tienes, ni en lo que haces, ni en lo que otros piensan de ti, sino en una sola verdad poderosa: eres amado por Dios. Ese amor, inquebrantable y eterno, es el fundamento más sólido sobre el cual puedes construir tu vida, tus decisiones, tus relaciones y tu destino. La historia de Juan es la historia de un pescador que se convirtió en apóstol del amor. Su vida es un faro que ilumina el camino a todos los que desean seguir a Cristo con sinceridad. Y su mensaje, impregnado de luz y verdad, sigue vivo, sigue hablando, sigue tocando corazones, confrontando errores y llevando a muchos al conocimiento de la verdad. Por eso, te invito a seguir explorando la vida y las enseñanzas del discípulo amado. Sus escritos no solo enseñan, transforman. Son como aguas profundas que refrescan el alma y como una antorcha que guía en medio de la oscuridad. Hay tanto aún por descubrir en sus palabras, tanto que puede inspirar y fortalecer tu fe. Y si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a unirte a nosotros en este recorrido por las vidas de aquellos hombres y mujeres que caminaron con Dios. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con quienes anhelan conocer más sobre el poder del amor de Dios.
Y nunca olvides lo que Juan repetía con insistencia paternal. Hijitos, amaos los unos a los otros. En un tiempo de odio, división y desesperanza, que tú seas un canal del amor que viene del cielo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la dulce comunión del Espíritu Santo llenen tu vida hoy y siempre.